Bueno, gracias por los amenes y el entusiasmo. ¿Puedo contar con su atención los próximos 30 minutos? Vale, no sale nadie, cerrá la puerta. Sí, ponga la mano en el hombro del que está al lado. Espere, tranquilo. Usted sabe que hay gente que entra con la cara rara acá adentro. Pues se le va pasando, diga conmigo, se les va a pasar. Zamarrea al que está al lado. Y dígale, Dios quiere hablarte. Amén. Voy a relatarte una historia que a mí me llevó unos 20 minutos interpretar lo que Dios quería que yo te diga esta noche, o así por lo menos lo creo. ¿Cuántos de ustedes están cansados de sostener algo? No sé cuántos de ustedes piensan, uy, de vuelta lo mismo. Hoy le voy a hablar a personas que están cansados o cansadas de sostener algo. Ese algo, pone el nombre, estoy cansado de sostener el trabajo. Estoy cansado de sostener esta deuda. Estoy cansado de pagar las patentes del auto. Estoy cansado de pagar las cuentas. Estoy cansado de sostener determinada cosa. Y te va a parecer durante la predicación raro el sentido que le voy a dar al final. Pero les vengo a hablar a todos aquellos que en su intimidad se sienten un poco cansados de estar todo el tiempo tratando de sostener algo que se les está haciendo difícil o les produzca un cansancio grande sostenerlo. A los segundos que les voy a hablar son aquellos que tienen esta situación que voy a describir ahora. La número 1, pelearon una batalla que la perdieron. Y cuando perdieron y las papas les quemaban, fueron a buscar a Dios. ¿Usted conoce gente que cuando les queman las papas va a buscar a Dios? Pero, ojo, que perdiste la batalla, fuiste a buscar a Dios y hoy con Dios sientes que tampoco la estás ganando. Segundas personas que van a despertar su oído hoy. Las que alguna vez pelearon batallas con Dios y las ganaron, se alejaron un poquito, las perdían y buscaron a Dios y ahora sienten, che, Dios no me está dando la victoria tan rápido como antes. Así que los que están cansados de sostener y los que sienten que hay victorias que no están teniendo, aún habiendo buscado a Dios, para todos ellos es el mensaje. Y si para el resto no es, se queda igual porque la puerta la cerramos. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la historia del pueblo de Israel peleando contra los filisteos. Van a pelear la primera batalla lejos de Dios y sin el arca de la presencia de Dios. Y esa batalla la pierden. Esa batalla, Primera de Samuel capítulo 4 versículo 3. Cuando vuelve el pueblo de haber perdido la batalla, ¿usted conoce gente que cuando se aleja de Dios las pierde? Bueno, vamos por acá. ¿Conoce gente que cuando se aleja de Dios las pierde? Y la gente, como se da cuenta que está perdiendo la batalla, vuelve a Dios, ¿sí o no? Entonces, relata el versículo 3 del capítulo 4, cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué perdimos esta batalla? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. No sé si te pasó alguna vez que cuando metiste la pasta y andabas mal, dijiste el domingo voy a la iglesia. Básicamente eso es lo que ellos hacen. Pierden la batalla, consultan con los ancianos y dicen, bueno, no venimos bien. La única solución para esto es que el arca, que es la presencia de Dios, vuelva a estar entre nosotros. Aparece, ¿no?, a los líderes un mensaje de uno que dice, el domingo voy, hace como ¿qué te pasó? Ando para atrás.
voy a volver. Y quizá a alguno de ustedes les pasó eso. Ellos toman esa decisión. Así que la próxima guerra la pelean contra el mismo enemigo, pero con la presencia de Dios en el medio. Pero la pierden. La pierden antes y la pierden después. La pierden sin la presencia de Dios y la pierden con la presencia de Dios. Y entonces los enemigos capturan el arca, la llevan a sus filas y la meten adentro de la casa de su Dios. Discúlpenme si voy a sonar burdo, les voy a pedir que no corten el video, pero para que se entienda. Es como que usted mañana, su enemigo triunfe sobre usted y lleve la presencia de Dios y la meta en algún altar de Gauchito Gil que está en su barrio. Para ellos era el dios Dagón. Tenía su propio altar y su propio espacio. Así que los filisteos capturan el arca y la meten al lado del Dios. Es como que mañana metan a Dios al lado del gaucho. ¿Está entendiendo acá? Disculpen si alguno está mirando del otro lado y hubiera querido que utilice un poco más, un sentido más teológico, pero lo importante es que podamos entender lo que pasó. Y entonces dice 1 Samuel capítulo 4 versículo 5. Después de haber perdido la segunda guerra y los enemigos meten a Dios, el arca de Dios en ese momento, dentro de un lugar donde estaba el dios Dagón. Aconteció que cuando el arca entró, el arca del pacto llegó al campamento. Discúlpeme, déjeme recitar algo que puse entre paréntesis. Cuando traen el arca, antes de pelear la segunda guerra, y la vienen trayendo, dice que llegó al campamento y todos gritaban, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Relata la Biblia que todos gritaban con júbilo y que la tierra tembló. Yo me puse a pensar, discúlpenme, se imagino demasiado, aquel hermanillo que no está acá, pero está por allá, que pierde la primera batalla y dice, el domingo vuelvo a la iglesia. Viene y baja del colectivo, entra a la iglesia y es el primero que está en la primera silla levantando la mano. ¡Amén! Antes de que aplaudan, todo aplaude él. ¿Entiende? Básicamente pasó eso. Cuando traen el arca de vuelta, todos empiezan a saltar y a hacer júbilo, gracia. ¡Wow! Y entonces el hermanillo que acaba de salir de la iglesia, alabando, glorificando, gritando, danzó acá adelante, hizo pogo, todo. Pero sale y dice, ahora sí, estoy seguro que esta semana para mí va a ser re piola. Pero se encuentra el hermanillo que después de haber perdido la batalla, haber vuelto al culto, haber sentido la presencia de Dios, haber gritado, aplaudido y dicho gloria a Dios, sale esa misma semana creyendo que ahora va a tener la victoria ganada. Pero se da cuenta que nada de eso acontece y que las cosas siguen difíciles a pesar de que gritó en un culto, aplaudió, dijo gloria a Dios, lloró y sintió la presencia de Dios. El arca es capturada después de esto. Demuestra que alguien puede emocionarse con la presencia de Dios. Puede mostrar una reacción frente a la manifestación de Dios. Pero aún así sentir que hay victorias en la vida que todavía no las tiene. Y discúlpenme, somos todos pentecostales y saben que yo soy bien pentecostal. Pero déjenme dar un mensaje quizá un poco más reflexivo hoy. ¿Puede ser? ¿Estamos de acuerdo? 1 Samuel capítulo 5, versículo 1 y versículo 3 al 5. No. Yo he visto cientos de personas gritar con júbilo en un culto y no entender por qué después no tienen la victoria en el mes. Yo he visto cientos de personas aplaudir, llorar, quebrarse en una reunión y sentir la desazón de que la semana que sigue es igual a la anterior. Yo los he visto. Parecía que la actitud en el altar mostraba que la próxima semana y el próximo mes todo iba a cambiar. Pero aún así, en soledad saben que esa emoción o esa expresión frente a la presencia de Dios de ese domingo o ese miércoles
no necesariamente cambió el estado de la guerra de la semana ni de los próximos días. Y entonces ahora la presencia de Dios está metida básicamente entre cuatro paredes donde está el dios Dagón. Y sucede esto que voy a describir y voy a pedir que todos lo escuchen, porque de aquí va a culminar el mensaje con las últimas revelaciones, luego de dar las primeras basadas en la primera parte de la introducción. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, llevaron desde Ebenezer a Azot. Y cuando al siguiente día los de Azot se levantaron de mañana, he aquí Dagón, postrado en tierra delante del arca de Jehová. Me encantaría aquí, no lo puedo hacer, pero porque no lo tengo, pero que ustedes se piensen aquí una estatua, la que ustedes imaginen. Para ellos el dios Dagón era el dios de la fertilidad, de la abundancia, de la tierra. Esa estatua aparece al otro día cuando ellos mezclan la presencia de Dios con sus dioses, postrada delante de Dios. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Atención aquí. En el momento que ellos entran el arca al espacio donde estaba el dios de ellos estaba paradito, inmute. Al otro día aparece postrado el dios de ellos. Y ahora ellos tienen que tener una actitud el primer día, que quiero que la imagine. Y es que llegan, se encuentran con la sorpresa de que le habían ganado al pueblo de Dios. Le habían ganado las batallas al pueblo, pero que su Dios estaba postrado delante del Dios del pueblo al que le habían ganado. Y ellos mismos lo tienen que levantar a su propio Dios. Digan conmigo, ellos el primer día tuvieron que levantar a su Dios. Así que caminan. El ser humano está levantando al Dios que se hizo. Y viene la segunda noche. Y volviéndose a levantar a la mañana del día siguiente, y aquí que Dagón había caído postrado a tierra delante del arca. Pero esta vez, la Biblia dice que su cabeza no estaba. Su tronco había quedado postrado. No tenía ni la cabeza ni las dos palmas de la mano. Estaban cortadas sobre el umbral. Oh, ¿saben lo que es el umbral? La punta de la ventana. Así que cuando ya iban llegando, antes de llegar en la ventana, ven colgada la cabeza de su Dios. Ven colgadas las palmas de la mano del dios Dagón. Entran y la imagen es reveladora. La presencia de Dios, el tronco del Dios de ellos, y en la ventana para que todos lo vean. Para que todo el que pase por ahí le vea la cabeza al dios Dagón y le vea la palma de las manos en el umbral de la ventana. Así que ellos empiezan a entrar en crisis y a decir, ¿cómo puede ser si a estos, a los hijos de Dios, los derrotamos? Que ahora sencillamente Dios sin ejército ponga la cabeza y las palmas de nuestro Dios en el umbral de la ventana. Y Dios sin ejército y sin personas, cuando derrotamos a su pueblo en las dos últimas guerras, deje solo el tronco de nuestro Dios a sus pies. Y esa crisis, habiendo quedado Dagón, el tronco solamente, por esa causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan ni tocan el umbral hasta hoy. Ahora sí, sin más, me encantaría comenzar a predicar. ¿Cuántos tienen hambre? Aleluya. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Le estoy pisando la cabeza a Dagón. En la primera batalla hay 4.000 muertos. Después de los 4.000 muertos traen el arca y piensan, ahora sí que ganamos.
Fui el domingo al culto, volví al arca, volví a los ensayos, fui a la escuela de vida. Ahora sí que la gano. Ahora sí que triunfo. Pero en la segunda batalla, cuando la semana comienza de nuevo, ya no son 4.000 los muertos, la segunda batalla son 30.000. Y en la segunda muere Ofni, Fitness y el sacerdote Elí. Y me lleva a pensar qué pasó, Dios. ¿Por qué motivo si alguien que no cuenta con tu presencia decide buscar tu presencia pierde igual? Dime por favor, ¿por qué motivo alguien que no te está buscando y está perdiendo las batallas de su vida decide buscarte, pero aún así pierde? Necesitaba encontrar revelación en el texto para entender a través del texto, con un paralelo entre el pasado y el presente, ¿por qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué a veces nos arrepentimos, volvemos, estamos y sentimos que las guerras todavía no las ganamos? Y entonces vino el desarrollo de la predicación. Yo me di cuenta que movieron el arca, pero no movieron el corazón. Trajeron la presencia de Dios como un símbolo más, pero nunca restauraron la relación. De alguna forma lo usaron a Dios para ganar, pero no les interesaba lo más mínimo estar con Él. Y sé que estas predicaciones son las que te harán quizá tragar un poco de saliva. Pero si Dios me dijo que te lo diga, necesito decírtelo. Traigamos el arca. Quizá, seguro, si la presencia de Dios viene, nos garantiza la victoria. Mientras Dios no necesariamente quería que lo trasladen a Él al lugar del conflicto. Quería que el pueblo se relacione con el Dios que ellos querían trasladar. De alguna manera me doy cuenta que quizás todos nosotros inconscientemente, no a propósito, cuando las papas queman, trasladamos la presencia de Dios. Basta con un domingo volver a sentirlo para creer que la semana será de victoria. Basta con volver a sentirlo en un arca, volver a las dinámicas de la semana. Volví y como vuelvo seguro voy a triunfar. No necesariamente es mover la presencia, ni a veces necesariamente es moverme hacia la presencia. En este caso lo que Dios estaba queriendo provocar en ellos es la relación de ellos real con Él. Es que ese día Dios fue un amuleto más. De alguna forma, tristemente, el pueblo hizo lo mismo con Dios que los filisteos con Dagón. Los filisteos utilizaron a Dagón como un amuleto para la guerra. Y los israelitas usaron la presencia de Dios como un amuleto para sus victorias. Estoy seguro que si voy al culto me va a ir bien. Que si diezmo voy a tener. Que si ofrendo me va a sobrar. Que si asisto soy obediente y entonces Dios me va a dar. Por favor, no estoy quejándome de todo eso. Necesito que juntos pensemos. Si somos de los que traemos el arca o de los que tenemos una relación con Él. Si somos de los que lo llamamos cuando las papas queman o nos relacionamos con el Dios que llamamos. Si tenemos una relación cercana con Dios o solemos traerlo cuando lo necesitamos. Nos alegramos en los cultos, damos gritos de júbilo, aplaudimos. Le decimos que sí, sentimos su presencia porque sabemos que está. La pregunta no es si Él está, es si yo estoy. La pregunta es qué haría yo si Dios no me diera el triunfo de la próxima guerra. ¿Cuál es mi verdadera relación con Dios? Entiendo que en ese momento ellos están esperando que Dios le dé la victoria. Se sorprenden cuando no sucede. Y concluyo en esa predicación que Dios no había perdido su poder. De hecho, solito
Diga conmigo, solito. Dígalo por acá, solito. Solito derrotó a los filisteos. Israel no perdió porque Dios había perdido poder. Israel perdió porque buscó a Dios para ganar. Israel perdió porque solo buscó a Dios para ganar. Dios tenía el poder para darle la victoria sin pelear. De alguna manera, en un término bruto, lo que quiero explicar es que en algún momento en la vida tenemos que parar la pelota y pensar: ¿amamos a Dios o usamos a Dios? ¿Nos relacionamos con Dios o Dios es un amuleto de victoria más? ¿En qué momentos busco la presencia de Dios? ¿Cuándo me relaciono con Él realmente? ¿Cómo son los periodos de mi vida? Dios nunca pierde su poder. Él quiere una relación con sus hijos. Es horrible. No sé si alguna vez usted sintió que alguien estaba con usted porque le convenía estar con usted. Se siente horrible. Se siente horrible que un día te des cuenta que te fueron a buscar porque te necesitaban, no porque te querían. Y no significa que Dios no lo pueda hacer igual, porque tiene el poder para hacerlo. Quizá solo hoy Dios vino a traerme un mensaje muy sencillo para nosotros. Hijos, quiero tener una relación con ustedes, aunque me hayan buscado para ganar sus guerras. Yo los entiendo que hayan cruzado esas puertas para ganar sus guerras. Yo sé que vienen con guerras perdidas en la espalda y que llegaron a la conclusión de que me necesitan para ganarlas. Y si bien tengo el poder para que las ganen, por encima de las guerras estoy buscando tener una relación con ustedes. Quiero que me conozcan, quiero que se den a conocer. Qué interesante pensar quién era Dagón. Era el dios principal de los filisteos, el dios de la fertilidad, de la prosperidad, de la cosecha, de la protección. Todas las victorias que ellos tenían le traían ofrendas al dios de Dagón. Y un día se les ocurre traer como ofrenda al arca de Dios. Un día se les ocurre que la mejor ofrenda que le podían dar a su Dios era la presencia de Dios. Qué interesante analizar eso. Y qué interesante pensar, y pido perdón, no quiero ofender a nadie, que Dagón representa todo aquello en lo que el hombre deposita su confianza. Confío en que me va a prosperar, confío en que me va a ayudar, confío en que lo va a hacer. Dagón es todo lo que el hombre quiere terrenalmente. Y qué interesante pensar cómo cae lo que el hombre quiere. Voy a volver a repetir, qué interesante pensar cómo cae lo que el hombre quiere. ¿Cómo? Número 1, se postra delante de Dios.
quiero el trabajo, quiero esto, quiero ministerio, quiero la posición, quiero plata, quiero la casa, quiero el auto. Hasta que un día, todo lo que yo quiero y aquello en lo que no triunfo pierde su autoridad sobre mi vida. Cae frente al Dios que me está pidiendo tener una relación. Básicamente la traducción sería: me rindo. Coma. He querido mucho más a mi esposo. He querido mucho más a mi hija. He querido mucho más a la suegra, mira lo que te digo. He querido mucho más el dinero. He querido mucho más los sueños que no cumplí. He querido mucho más el ministerio. He querido mucho más el liderazgo. He querido mucho más el pastorado. He querido mucho más la tribu que a ti. He querido mucho más ser alguien que a ti, Dios. Es el día en que Dagón queda postrado frente a su presencia. Dagón es todo lo que el hombre desea y quiere, y a veces quiere, y en ese querer lo termina queriendo mucho más que al Dios que necesita. Así que el Dios que necesita es parte de su querer, pero no es el primero. Es parte del amuleto que le puede dar todo lo que el hombre quiere. Hasta que un día todo lo que queremos queda postrado frente a Él. Queda derrotado frente a Él. Pero no termina ahí, porque el hombre lo vuelve a levantar. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cuántas veces volvés a levantar lo mismo? Quiero plata, quiero plata, quiero plata, quiero plata. Se cae. Queda Dios primero. Y a los 2 años lo volvés a levantar. Qué interesante pensar las cosas que levantaste de nuevo. Que levantamos de nuevo. Y entonces, como Dios se quiere asegurar de que no lo levantes más, le corta 2 cosas: la cabeza y las palmas de la mano. La cabeza es la autoridad. De alguna forma está diciendo: le voy a quitar la autoridad a lo que en tu corazón tiene el primer lugar. Dios en su poder tiene la autoridad de cortarle la cabeza a aquello que hoy tiene la autoridad en tu corazón. El trabajo, incluso el ministerio, un lugar espiritual. Aquello que vos y Dios saben que está en primer lugar. Dios derriba a Dagón. Los hombres lo vuelven a restaurar. Qué interesante pensar que el ídolo del hombre necesita la ayuda del hombre para mantenerse en pie. Ahí lo voy a explicar. Dígale que está al lado: tus ídolos necesitan de tu ayuda para estar en pie. Decirle: no los ayudes más, para que queden postrados donde tienen que estar. ¿Están aquí o no? La cabeza está cortada y las palmas de las manos solo le queda el tronco. Dios no solo lo derriba, sino que expone toda su impotencia. Le corta la cabeza, que es la autoridad, el gobierno, la dirección.
No sé si alguna vez usted ha experimentado perderse en la presencia de Dios en algún devocional. Sentirse demasiado chico delante de su gloria. Que todo lo que tenía autoridad para moverle sus emociones, sus desolaciones, sus temores, pierda autoridad cuando Él le corta la cabeza. De alguna forma Dios dice, la autoridad de este Dagón no tiene ninguna autoridad frente a mi persona. Las manos son la acción, el poder, la capacidad de alcanzar. Dios dice, no tiene poder para actuar. ¿Cuántas veces te cambió la vida estar demasiado preocupado por tus bienes, por tus posiciones, por tus sueños? Y ellos tomaron tanta autoridad que manejan tus emociones. Si alcanzas lo que quieres, estás feliz. Y si no, estás demasiado triste. Si logras lo que planeas, andás sonriendo por la vida. Pero si algo no sale bien, se te nota en el semblante. Ese día tus sueños tienen mayor autoridad que el Dios al que sirves. Tus deseos tienen mayor autoridad que el Dios al que buscaste. Hasta que Dios le corta la cabeza, le corta las manos y en su tronco quedan sus pies. No le corta los pies, quedan unidos al tronco. No gobierna sin cabeza, no actúa sin manos y es reducido a la figura inútil de alguien que tiene solo los pies puestos en un tronco derribado delante de Dios. Solo estoy reflexionando con usted para dar 2 o 3 revelaciones fuertes al final. ¿Están aquí o no? ¿Por qué es tan importante que los hombres hayan tenido la actitud de levantarlo? Déjeme explicarle algo, por favor. Es algo básico de la vida. Voy a ser un poco fuerte y voy a sonar un poco cruel. ¿Quién es tu sostén en la vida? Alguna madre dirá, mis hijos. Así que cuando tus hijos se caen, harás todo lo posible por levantarlos, porque es lo único que te sostiene. Alguno de ustedes dirá, ¿quién es tu sostén? Y dirán, mi familia. Así que si un día tu familia está cayendo, intentarás todo lo posible de hacer, levantar tu familia, porque es lo único que te sostiene. Algunos dirán, ¿quién es mi sostén? Mi economía. Así que el día que tu economía tambalee, intentarás levantarla, porque si es lo único que te sostiene, que te hace ser quien sos, intentarás tenerlo en alto. Algunos dirán, solo me sostiene el ministerio. Por eso hay pastores de 80 años que no se retiran. 80 tenés. Por favor. Yo estoy pensando a los 45 empezar a dejar ya. Es que no saben qué hacer. Lo sostuvo el púlpito. Te sostiene el ministerio, así que todo lo que te sostenga es lo que intentarás levantar para sostenerte. En cambio, Job se da cuenta que Dios le tira todo, hijos, familia, esposa, bienes, dinero, no le queda nada. Y el hombre siempre inquiere. Por eso quiero preguntarte que te digas la verdad. ¿Para qué estás buscando a Dios? ¿Para levantar a aquellos que sientes que te sostiene? Quizá Dios se ha vuelto un instrumento más para levantar lo que te sostiene emocionalmente. Y quizá Dios hasta ahora no hizo nada para que aprendas algo que te voy a enseñar en los próximos 5 minutos. ¿Qué tal si Dios te quisiera dar la lección de tu vida, Mario? Y te dijera, ¿sabes por qué no te ayudé a levantar esto todavía? ¿Sabes por qué no puse mi poder para que esto se levante? Porque quiero darte la mayor de las lecciones que puedo darte. Y es que aprendas a partir de hoy
que a vos no te sostienen las bendiciones. No te sostiene lo que crees que te tiene que sostener. No te sostiene que un hijo cambie. No te sostiene que una casa cambie. No te sostiene que una economía cambie. No te sostiene ser el principal de un ministerio. No te sostiene ser un líder. Te sostengo yo. Ninguna de esas cosas te sostienen. Y aunque pases un periodo de dolor, aunque pases un periodo de pérdida, aunque pases un periodo donde las cosas estén como ese tronco derribada, te quedará bien en claro. Tendrás una fuerza sobrenatural, sabiendo que ninguna de las cosas que crees que te sostenían, te sostienen. Yo soy el que te sostiene. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh! Diga conmigo, pastor, en mi momento de dolor, Dios me sostiene. Pastor, cuando mi hijo se cayó, cuando mi familia se rompió, cuando mi liderazgo tambaleó, Dios me sostiene. Alguien que aplauda si lo está entendiendo. Dios te sostiene. Están acá. El Dios que sostenía a los filisteos no puede sostenerse por sí mismo. Vuelve a necesitar de los filisteos para ser sostenido. Ningún Dios puede sostenerse por sí mismo, solo el que se autosostiene. En la otra cara de la película, en la otra escena, Israel llora la pérdida de la batalla. El arca está capturada y parece que todo estaba en derrota, pero Dios le estaba ganando a todos solito. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Dagón necesita que los hombres lo sostengan. Pero Dios se sostuvo en todos lados. No había un israelita que lo adore. Quiero que escuche aquí, por favor. En las cuatro paredes entre el dios Dagón no hay nadie que lo honre. Nadie que lo alabe. No hay nadie entre la fila de los filisteos que honre el nombre de Dios en ese lugar. Todo lo contrario, esperan al otro día ver cómo Dagón humilló a Dios. Pero locamente, donde no hay nadie que lo adore, nadie que le sirva, Él los vence a todos. Concluyo pensando que Él no necesita de mí. Pero yo necesito de Él. Que Él sin mi adoración sigue siendo Dios. Pero yo sin Él no soy nada. Que Él sin mi alabanza sigue siendo alabado. Que Él sin mi reconocimiento sigue siendo poderoso. Entonces la pregunta es: ¿quién sostiene a quién? ¿Yo sostengo los ídolos que levanté o Dios me sostiene a mí? Diría que es la pregunta del millón. ¿Cómo estoy viviendo la vida cristiana? Estoy tratando de sostener lo imposible en la vida. Estoy cansado de sostener el ídolo del dinero, cansado de sostener el ídolo de la posición, el ídolo de la familia.
¿Por qué todo tiene que ser perfecto? ¿Por qué estoy levantando siempre un ídolo que estoy podrido de sostener? Y por favor, si alguno tiene que volver a escucharla, escúchala tranquilo. No digo que Dios no bendiga familias, prospere. No estoy hablando de eso, estoy hablando de sostener cosas que nos cansan. De levantar los dioses que Dios mismo ha tirado y no entendemos por qué, pero están ahí derrotados y solo tenemos que dejarnos sostener por Él. Entonces hay gente quizá aquí cansada porque está sosteniendo lo que no tiene que sostener más. Y quiero que se bien entienda, no digo de no pelear por tu familia, por favor. Lo que estoy diciendo es por qué estás todo el tiempo haciendo las cosas con tu fuerza, a tu manera. ¿Por qué estás todo el tiempo cansándote? Perdiste el gozo, la alegría. Intentas con fuerza sostener lo que solo Dios puede hacer. Me doy cuenta que a veces la pregunta es ¿quién sostiene a quién? Y la respuesta debería decir: me cansé de querer sostener las cosas. Porque me di cuenta que no necesito sostener las cosas, necesito ser sostenido por Él. Todas las cosas que yo sostengo necesitan ser levantadas por alguien, pero Él no necesita a nadie que lo levante. Él es quien levanta al caído, sostiene al débil y exalta al que confía en Él. Déjeme concluir con algunas frases, por favor. Los filisteos pensaban que Dagón los sostenía hasta que tuvieron que levantarlo del suelo. ¿Saben la cantidad de veces que pensé, si esta sale bien, si Dios hace algo, yo sería feliz? Si Dios tocara esto, si Dios me diera esto, si Dios hiciera lo otro, a mí me mejoraría la vida. Y entonces le atribuía la capacidad de sostenerme a los milagros. Hasta que me di cuenta que de alguna forma nada que yo tengo que levantar me puede sostener a mí. Nada que requiera mi fuerza me puede sostener. No sé si está entendiendo aquí. Las cosas no tienen que contar con tus fuerzas. Vos necesitas contar con las fuerzas de Dios para tu persona. Muchos están cansados y recontrapodridos porque están invirtiendo más tiempo en levantar las cosas que creen que los va a hacer feliz que entregarse al Dios que los sostiene. Muchos están cansados incluso del cristianismo, de las iglesias, de la espiritualidad, porque están todo el tiempo tratando de levantar a aquellos que creen que les va a dar identidad, que van a hacer algo o alguien. Usted no tiene que levantar nada, usted tiene que dejarse levantar. No tiene que hacer ninguna fuerza, por favor. Ese es el mensaje de Dios esta noche para usted. Deje que Él lo levante. Deje de hacer fuerza para levantar las cosas que creen que le van a dar felicidad. Deje de hacer fuerza para levantar las cosas que cree que le van a dar sentido. Qué interesante que el título es Puesto en Pie. Y resumo explicando el título de la predicación. No tiene que ver con que Dagón quedó en pie, sino que a veces los hombres intentan poner en pie lo que Dios derribó. Y para algunos de ustedes las crisis que están pasando, las circunstancias difíciles, le generaron angustia, dolor, tristeza, las pérdidas, los dolores. Déjame decirte algo lo más claro y amoroso posible. Lo que para vos es una crisis dolorosa, una pérdida tremenda, es tu oportunidad de cambiar tus fuerzas, de decidir los próximos años, cambiar tu manera de ver, de sentir y de hacer. No buscar seguir poniendo tu fuerza en levantar cosas
que solo Dios puede levantar, pero sí rendirte delante del Dios Todopoderoso, que te dice: quiero tener una relación con vos. Y el que, aleluya, y el que se sostiene, el que nadie lo puede derribar, el que se autosostiene, te sostendrá de tal manera que sobrenaturalmente te vas a levantar. ¡Aleluya! Última parte de la reflexión. La Segunda Guerra la hubieran ganado, porque el secreto para ganar la Segunda Guerra no estaba en traer el arca, estaba en arrepentirse. No estaba en querer un triunfo, estaba en querer una relación con Dios. Estoy seguro que la segunda batalla la hubieran ganado si cambiaban el sentido de querer algo por querer a alguien. Gritaron, alabaron, festejaron la presencia de Dios. La tierra tembló, dice la Biblia, pero su corazón seguía lejos de Él. Y casi preguntándote, como en un café, ¿te ha pasado algunas veces que aplaudes en un culto, que lloras en una predicación, que saltas en una reunión, pero en algún momento de la semana reflexionas y piensas: cuán cerca está mi corazón de Dios? Mientras el pueblo llora la pérdida del arca, los filisteos creen que ganaron todas las batallas porque tienen a los hijos de Dios llorando. Y esto lo vengo a dejar a los cuatro vientos en el mundo espiritual. Le vengo a hablar a los principados, las potestades y los gobernadores que hoy creen que porque alguno de ustedes está perdiendo la batalla y está triste por la pérdida, han tenido el triunfo. Vengo a decir a los principados, a las potestades y a los gobernadores que no se confundan, que Dios nunca perdió el control de sus hijos, que este es un aprendizaje más. Y estén donde estén, la Biblia dice que toda rodilla, que tiene un nombre sobre todo nombre, y en su nombre se doblará toda rodilla. Así que los hijos de Dios no están derrotados, están aprendiendo que es diferente. No están derrotados, están aprendiendo. Aleluya. Diga conmigo: Dios me sostiene. Dios me sostiene. Y culmino. Y quiero que pienses que estamos tomándonos un café. Y tengo unas últimas palabras que decirte en la oficina. Hablar algo entre vos y yo. Quiero pedirte que no gastes tu vida intentando mantener en pie aquello que solo se sostiene si vos te sostenés. Qué loco que una madre pierda la vida intentando sostener un hijo, estando totalmente destruida y nadie la sostiene a ella. Qué loco sería ser un pastor que vive toda su vida intentando sostener la iglesia, pero nadie lo está sosteniendo a él. Por eso decide cómo vives la vida. ¿Qué sigues intentando sostener? No gastes tu vida intentando sostener aquello que solo se sostiene si tú te sostienes. Aférrate a aquel que permanece en pie por sí mismo, Dios, y que tiene el poder de sostenerte cuando no te puedas sostener. Repito la última oración. Por favor, procura sostenerte de aquel que va a poder sostenerte cuando no te puedas sostener.
ponerse en pie, vamos a adorar. Adórelo.